Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Medina, coordinador de mercadeo de producto de Herbalife Nutrition Colombia. Es un placer reunirnos hoy para el entrenamiento sobre vegetarianismo. Contamos con una invitada muy importante, quien es Clara Valderrama. Bienvenida, Clara. Quiero contarles un poco acerca de ello. Clara es nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, con título de especialista en administración de la Universidad Santo Tomás. Tiene estudios en gastronomía y cocina. Tiene experiencia como conferencista y educadora. Además, un énfasis en coaching nutricional en el Nutritional Coaching Institute de Barcelona, España. Y estamos muy contentos porque hace más de 8 años hace parte del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition. Clara, bienvenida nuevamente, te dejo con nuestra audiencia. Hola a todos, para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes hablando de este tema que es el vegetarianismo. Hoy quiero invitarlos a que cada vez que ustedes oigan acerca de un tema que les interese, investiguen, lean, aprendan un poco más acerca de él. Esto podría considerarse como una moda, una tendencia, algo de lo que muchas personas están hablando y por eso queremos hoy compartir con ustedes algunos datos importantes acerca del vegetarianismo para poder que ustedes tengan ese criterio en el momento de seleccionar cualquiera de estas técnicas o de estas tendencias y aplicarlas en su vida en el día a día. Bien, ¿qué vamos a ver? Como les decía, unas definiciones básicas. Vamos a ver cuáles son las ventajas de esa dieta vegetariana, algunos de los desafíos que se presentan cuando hablamos de vegetarianismo y algunas opciones para que ustedes tengan en cuenta cuando hablamos de desayuno, almuerzo, cena y tengamos esa adecuada selección de alimentos y no nos haga falta ningún nutriente. Vamos entonces a ver estas definiciones. Es importante entender que cuando hablamos de vegetarianismo hablamos que es un régimen alimentario, ¿cierto? Que nos habla de quitar la mayoría de los alimentos de origen animal. Y dentro de esos vegetarianos también tenemos como otras clasificaciones. Entonces veamos, están los que son estrictos o puros, que ellos sí no consumen ningún tipo de alimento de origen animal y están hablando de básicamente plantas, todos estos alimentos que nos están aportando nutrientes esenciales, pero que no tendrían nada que ver con origen animal. Estos estrictos o puros también se restringen en el consumo de azúcar, de harinas y de aceites. Entonces vean que la selección va a tener que ser mucho más estricta. Tenemos los lacto-ovo-vegetarianos, que estos incluyen todas estas plantas, pero adicional incluyen leche y huevos. Están los ovo-vegetarianos, que consumen huevos, que serían ese aporte de alimentos de origen animal. Y tenemos unos que son muy específicos, que son un grupo muy pequeño, pero que son crudívoros, que ellos dicen, esta tendencia o esta corriente, dice que cualquier tipo de cocción destruye los nutrientes. Entonces ellos consumen casi que sus alimentos crudos o tibios o con una cocción muy pequeña, ¿cierto? Pero nunca con un proceso de cocción intenso. Y tenemos el veganismo, que este sí es, yo digo que es como una tendencia, una forma de vida, porque excluyen todo alimento de origen animal, ¿cierto? Lácteos, huevos, incluso no incluyen miel, ¿cierto? Porque rechazan todo lo que es de origen animal. Incluso sus prendas de vestir, todo, nada es de origen animal. Entonces son mucho más estrictos. Entonces, veamos alrededor de estas tendencias, de esta forma de alimentarse, cuál es la postura de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos y del Canadá. Definitivamente, estas asociaciones dicen que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, vean lo interesante de esto, son saludables, nutricionalmente adecuadas y proporcionan los beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de determinadas enfermedades. Quiero que hagamos énfasis en esta parte de adecuadamente planificadas. O sea, yo no decido hoy volverme vegetariano sin haber estudiado y haberme capacitado en cómo va a ser esa adecuada selección de alimentos para que no se presenten deficiencias en mi alimentación.
¿Qué es lo que sí tenemos que resaltar? Es que en el siglo pasado el consumo de esos nutrientes esenciales que ayudan a que mi cuerpo trabaje bien ha disminuido drásticamente. ¿Y eso qué implica? Que las enfermedades crónicas o muchas alteraciones en salud pues se estén presentando cada vez más. Esto también relacionado a que la gente primero consume esa dieta pobre en nutrientes esenciales y también es cada vez más sedentaria. Entonces veamos que está como esa relación del ambiente en el que nos estamos desenvolviendo día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya las personas están viendo que el vegetarianismo se puede convertir en una opción para tener un estilo de vida más saludable. Y definitivamente la evidencia dice que estas personas podrían disminuir el riesgo de enfermedades si tienen este estilo de consumo de alimentos. Además, el vegetarianismo ayuda a las personas a limitar el consumo de azúcares y de grasas saturadas y a limitar el consumo de sodio, ¿cierto? Que esta tendencia debe ir de acuerdo a las preferencias culturales o de la región. Y esto es en cualquier tipo de selección de alimentos. Vamos ligados a nuestros patrones culturales para pues no desencajarnos de lo que estamos viviendo en nuestras familias, en nuestro entorno. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa también con el vegetarianismo? Que da una variedad de nutrientes y hay que fijarnos mucho en la densidad nutricional. Entonces, que tenga un aporte de nutrientes esenciales y que sea bajo en calorías. Por supuesto, todo lo que aplicamos en la vida siempre llevará trabajo en equipo y será parte de ese estilo de vida. O sea, no solamente se trata, como hablamos generalmente, de la selección de los alimentos, sino dentro de ese estilo de vida que también implica actividad física y descanso. Veamos entonces cuáles serían esos beneficios de esas dietas vegetarianas para nosotros o para la persona que decide tener ese estilo de vida. Hay estudios, y realmente quiero traer esta referencia aquí de estos estudios científicos sobre los beneficios que tienen las dietas vegetarianas relacionados con la salud cardiovascular. Entonces vean que hay 11 estudios en este momento que dicen que estas dietas nos van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, ¿cierto? Y a mejorar esa relación de colesterol bueno y malo. Y además que también puede traer un beneficio para las personas que están también en un proceso de control de peso. Además, nos dice que vamos a tener menores tasas de enfermedad cardiovascular. Entonces, vean que es esa relación de la alimentación, por supuesto, si lo vemos aquí también relacionado con actividad física, pero con esa selección de alimentos dentro de una dieta vegetariana. También las dietas vegetarianas nos van a tener un beneficio, nos van a dar un beneficio en el control de peso. Entonces, estos son estudios que se han hecho, ¿sí? En este caso que estamos viendo aquí es un metaanálisis que también lo publicó la Academy of Nutrition and Dietetics, que nos dice que definitivamente las personas que estaban en un proceso de control de peso nos estaban demostrando que sí estaban controlando el peso y que definitivamente se podían disminuir, si lo vemos acá en esta relación, de 3.4 a 4.5 kilogramos, ¿sí? En 4 semanas. Eso es bastante bueno, pero como les digo, todo dentro de un estilo de vida activo también, pero modificando esa selección de los alimentos. Entonces vean que cuando tenemos esos beneficios, pues lo que queremos es enseñarle a las personas que lo hagan todavía de una mejor manera. Entonces vamos a mostrar aquí cuáles serían esos grupos alimentarios para los vegetarianos. Y a veces pensamos que son muy diferentes, pero en realidad lo que queremos mostrarles es que son los mismos grupos, lo que pasa es que toca saber cuáles de esos alimentos que están en esos grupos vamos a incluir en esa alimentación. Entonces veamos. Si se dan cuenta, son los mismos grupos para todas las personas, pero aquí hay que tener un especial énfasis. Por ejemplo, frutas, pues estas van a ser exactamente las mismas. Sabemos que nos aportan fibra, que nos aportan vitaminas y minerales, al igual que los vegetales. Y aquí la invitación es a que tengamos variedad de colores en esa alimentación, tanto de frutas como de vegetales, porque adicional a las vitaminas y minerales también nos van a aportar fitonutrientes, que son excelentes nutrientes dentro de nuestra alimentación con unas funciones muy interesantes como son que cumplen un papel antioxidante. Quiero que veamos también el grupo de los cereales y como aquí necesitamos que tengamos también bastante fibra, hablamos de cereales integrales.
Y también empezamos a ver otros pseudo cereales, como los decimos nosotros, que nos van a dar un aporte importante de proteína. En este caso, por ejemplo, uno de esos ejemplos es la quinoa, que nos aporta como su parte de cereal, pero también nos empieza a dar un aporte de proteína. Veamos este grupo específico de las proteínas que es esencial en el grupo, en la alimentación de los vegetarianos. Entonces, aquí es donde empezamos a tener, y ya lo vamos a hablar más adelante, esos desafíos, el aporte de la proteína en una dieta vegetariana. Entonces, ¿cuáles opciones tenemos? Tenemos todo lo que son las leguminosas, está la soya, que es bien interesante, que es una de esas fuentes de origen vegetal que me aporta todos los aminoácidos, ¿cierto? Y que además me empiezan a aportar otros nutrientes como lo son los minerales, que hacen parte importante de esta alimentación completa. Y para esas personas que han decidido ser vegetarianos, que incluyen dentro de su alimentación los lácteos, pues vamos a tener la leche, el yogur, el queso, que también me están aportando proteína interesante y que me están aportando calcio y me están aportando vitamina D. Aclaro, esto es si el vegetariano consume lácteos dentro de su alimentación. Recordemos que están los estrictos, que tendríamos que tenerles especial cuidado en la selección de esos grupos de alimentos. Veamos entonces, hablando de esos grupos, cuáles serían esos desafíos para estas personas. Cuando decidimos cambiar nuestra alimentación, a veces pensamos que es solamente consumir vegetales, pero realmente, como nos damos cuenta, nos van a empezar a hacer falta algunos nutrientes. Ya les dije, podría hacer falta la proteína, entonces por eso es importante incluir esas fuentes de proteína en la alimentación, pero quiero que veamos que hay otros nutrientes que se necesitan en cantidades más pequeñitas, pero si no les prestamos especial atención, pues vamos a tener otro tipo de deficiencias. Dentro de esas está la vitamina B12. Si hablamos de fuentes alimentarias de vitamina B12, la mayoría son de origen animal. Entonces, por eso es importante entender que debemos revisar esos alimentos que contienen vitamina B12. Son algunas verduras o vegetales como los tomates, la lechuga, los pepinos, pero la cantidad que aparece ahí es muy pequeñita. Entonces, en este caso, recomendamos que las personas que deciden volverse vegetarianos incluyan suplementos dentro de su alimentación que contengan vitamina B12, que es como de las deficiencias más marcadas que se presentan en este tipo de personas. Tenemos también el calcio y este nutriente pues lo podemos encontrar en más fuentes, en vegetales de hoja verde, en la soya, en alimentos enriquecidos que ya vienen con esta adición de calcio y por supuesto en los suplementos. Tenemos también la vitamina D, que es importante, y aquí nos damos cuenta que muchos de los alimentos que nosotros consumimos que vienen enriquecidos, pues son lácteos. Entonces, si el vegetariano es estricto, va a tener que tener también una suplementación que incluya vitamina D. De todas maneras, hay otras fuentes, como les decía, la leche de soya, la leche de almendra, algunos zumos, pero es básico que nos demos cuenta que la mayoría de las veces necesitamos hacer suplementación. Bien, además también cuando hablamos de suplementos, pues el vegetariano también se va a fijar de dónde viene esa fuente de vitamina D, que también es esencial entender cuál es la fuente de ese suplemento. Veamos cuáles son otros de esos desafíos. Está el omega 3, que también tenemos algunos alimentos que nos aportan este ácido grasos omega 3. Lo vamos a encontrar básicamente en la linaza, en las semillas de chía, en las nueces, en el aceite de canola, en la soya, en el aceite de soya. Pero es esencial que nos demos cuenta cuál es la fuente. Algunos vegetarianos también incluyen algunos tipos de algas que se consiguen como fuentes de ácidos grasos omega 3. Vean otros dos minerales que son esenciales, que son el hierro de origen vegetal, se dificulta un poco su absorción cuando no lo consumimos junto con vitamina C. Entonces aquí es importante tener esa aclaración. Y tenemos también el otro mineral que es el zinc, que también lo encontramos en muchas semillas y en los alimentos o cereales integrales, también para fijarnos cómo sería ese aporte de este mineral.
Veamos entonces, cuando vemos todos estos grupos y vemos todos estos alimentos, quisiéramos como tener algunas ideas para esa planificación de esos menús diarios y tener como esos tipsitos que me ayuden a esa adecuada planeación y selección de alimentos diarios. Entonces veamos estos ejemplos para el desayuno. Podríamos tener un pan integral con una mantequilla de almendras y rebanadas de manzana, o podríamos tener un batido nutricional Fórmula 1 que puede ser preparado o en una leche baja en grasa o ya sea en una bebida de almendras o en una bebida de coco, ¿cierto? Podemos agregar otros alimentos a ese batido como nueces o como arándanos o como alguna fruta para completar el contenido nutricional de esta preparación. O, por ejemplo, podemos hacer waffle integral con arándanos rojos, azules, lo que encontremos en el mercado como opciones. Y si tenemos los lácteos, pues el yogur griego. Y tenemos también fruta con yogur y podemos adicionar el crocante de proteína para aumentar, como les decía, este nutriente esencial, como es la proteína, que empezamos a tener como esos desafíos cuando hablamos de ese macronutriente. Veamos algunas opciones para el almuerzo. Entonces podemos hacer una hamburguesa de vegetales. Es muy sencillo. Encontramos recetas y preparaciones para hacer estas hamburguesas, por ejemplo, con lentejas. Lo podemos acompañar con champiñones. Con los vegetales, acuérdense, los tenemos todos permitidos, digámoslo así, o como sugeridos en las preparaciones para los vegetarianos. Podemos hacer ensaladas con bastantes diversidad de lechugas, ¿cierto? Y agregarles leguminosas. A veces como que nos hemos acostumbrado a consumir el frijol y la lenteja en sopa o culturalmente las hemos visto así, pero cocinarlas e incluirlas a las ensaladas, pues también nos da como una opción de variedad y lo podemos hacer rico. Incluso podemos meterlas un poco al horno y que queden tostadas y las agregamos para dar ese toque crocante a esas ensaladas. O podemos preparar un sándwich de mantequilla de maní con banano, en pan integral, con unos palitos de zanahoria y de apio. Vean que tenemos varias opciones para incluirlo en la alimentación y que no haya, como les decía, esas deficiencias. Los refrigerios son esenciales cuando estamos en este tipo de alimentación para tener presente que no vaya a haber deficiencias. Entonces, en esos refrigerios lo que hacemos es incluir también, aprovechar esos tiempos de comida para incluir, por ejemplo, frutas o para incluir proteína. Entonces podemos preparar un batido de PDM con fruta, podemos servirnos una porción de fruta y espolvorearle, digo yo, el crocante de proteína, o podemos hacer un hummus con garbanzo y consumirlo con pampita o con unas tostadas integrales, o podemos hacer estas rosquillas con mantequilla de maní o de nueces o de almendras, que son opciones que nos dan fuentes de proteína y de grasa de origen también vegetal para completar la alimentación, o podríamos conseguir este yogur de soya que podemos incluir con cereales integrales y porción de fruta. Entonces vean que tenemos varias opciones. Lo que podemos hacer es explorar en el mercado, encontrar esas opciones o incluir los productos para completar esta alimentación. ¿Qué opciones podríamos tener para la cena? Podríamos tener un batido nutricional Fórmula 1, como les decía, preparado en la leche, si están consumiendo leche, o si no, en una leche de soya, por ejemplo. Podemos agregarle fruta o agregarles verduras. Yo sé que esto a veces suena un poco raro, pero son opciones que nosotros tenemos para incluir nutrientes y hablar de esa densidad nutricional de la que hemos venido mencionando. Podemos preparar una pasta integral con una salsa de tomate y vegetales. Recuerden que las opciones están abiertas a la creatividad de cada uno de ustedes. O para preparar una pizza con vegetales. No hay necesidad, vean, si están consumiendo queso, podemos poner el queso. Si definitivamente no lo quieren incluir, solamente con la salsa que preparemos de los tomates, podemos incluir, por ejemplo, derivados de la soya como el tofu, que nos va a dar esta parte de complemento a esta pizza. El mismo tofu salteado con unas salsas es un
sabe delicioso, hay que explorar también los sabores. A veces cuando no lo hemos probado, pues nos parece como que no va a saber tan rico, pero definitivamente siendo creativos en la cocina conseguimos preparaciones realmente deliciosas y que hagan parte de esa tendencia al vegetarianismo. O podemos preparar una sopa de vegetales, ¿cierto? Que venga acompañado con unas galletas e entonces vean qué opciones tenemos. Lo que tenemos que hacer es explorar, irlas creando e ir creando nuestros propios menús para evitar que nos haga falta algún nutriente en algún determinado momento. Definitivamente recuerda que cuando hablamos de vegetarianos, las proteínas son nutrientes indispensables, entonces tenemos que buscar cuáles son esos alimentos, fuentes de proteína. La opción de los huevos y de los lácteos, si están dentro de esa opción del tipo de vegetarianismo que escogiste, las grasas que deben estar presentes y que deberíamos estar consumiendo también, y que lo podemos hacer a través de los frutos secos, de las semillas, y hay un alimento que a mí me encanta, fuente de grasa, que es el aguacate, que nos complementa muy bien esa alimentación, y estar súper pendientes de esos desafíos en vitaminas y minerales, y siempre sugerimos que en lo posible se consuma un suplemento para ayudar a completar esos vacíos que se pueden presentar en esa alimentación. Veamos entonces cómo haríamos este plato, ¿cierto? Que está en nuestra mente siempre. Entonces veamos, tendríamos que tener las verduras y las hortalizas, los alimentos que nos aporten la proteína, los cereales integrales y tubérculos, el aceite de oliva que nos ayude a aderezar y a hacer esa fuente de grasas saludables en la alimentación, acompañar esto con una bebida baja en caloría que puede ser con té verde, y generalmente incluir un alimento como postre, que en este caso sería la fruta, que también nos está aportando ese saborcito dulce que nos va a ayudar a complementar nuestra alimentación de la mejor manera. Aquí, para terminar, les voy a dejar esta frase que me encanta de Albert Einstein, y es que nada beneficiará tanto la salud humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida de la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Vea que eso lo dijo Einstein hace mucho tiempo. Muy seguramente esta va a ser una opción para muchos de ustedes de ahora en adelante, y lo importante, repito, es que sea planeada de la mejor manera para que tengamos un correcto funcionamiento del organismo. Esta era la información que teníamos el día de hoy para ustedes.